Estás viendo el Tour de Francia, va una fuga y alguno de tus ciclistas favoritos como Nairo, Rigo, Carapaz están ahí. Y te has preguntado, ¿cómo sabes cuál es la diferencia de tiempo que hay entre ellos? ¿Cómo casi en tiempo real sabes la posición que cada uno de estos ciclistas tiene en una pista tan larga? Y es que tú puedes estar sentado al otro lado del mundo viendo una transmisión casi perfecta y teniendo datos de más de 180 ciclistas en esta gran competencia. Amigos, les cuento que esto se hace con tecnologías de la industria 4.0. Y si quieres saber cuáles de estas tecnologías se aplican en el Tour de Francia y cómo funcionan, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio, ingeniero de Dynamo Electronics, y este Tour de Francia, por supuesto, es un tour atípico. Primero porque seguimos en pandemia y segundo porque debido a esto es el tour en que se considera más personas van a estar conectados, no solo viendo el tour, sino interactuando con él en las diferentes aplicaciones que este año nos trae. Pero empecemos con los números. Tenemos 184 ciclistas que corren aproximadamente 3.300 kilómetros y esto lo harán en un transcurso de unas 3 semanas. De momento los datos no suenan tan grandes. Pensaría uno que estos datos los puede tomar una persona al lado de la carretera simplemente llevando una tabla y comunicándole a otra persona por medio de un radioteléfono. Pero nada más lejos de la realidad. Para poder llevar estos datos se requiere Big Data. Big Data, datos masivos o macrodatos en español, es un término utilizado en computación, del cual se trata de analizar o procesar datos de manera masiva. Estos datos pueden ser de manera estructurada o no estructurada. Pero para que me lo entiendas mejor te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú utilizas una aplicación como Spotify. Esta aplicación te va a recomendar música de acuerdo a tus gustos. Pero para eso la aplicación va a ir guardando o va a ir aprendiendo de qué cosas son las que tú escuchas cada día. Imagínate que en el día escuchas 50 canciones. Ahora, de esas 50 canciones, imagínate que la aplicación guardará datos como el nombre del artista, el álbum, el tiempo de duración de la canción, el género musical que estás escuchando y por supuesto el tipo de música que escuchas. Ahora, si guardamos estos 5 datos y son 50 datos, 50 canciones que escuchas al día, en este caso ya tenemos 250 datos. Ahora imagínate que esto no lo hace solo contigo, sino que hay 1 millón de personas escuchando en este momento en Spotify. Ahí ya estarían analizando 250 millones de datos por hora. Ahora, si son 1.000 millones de personas, pues ya te imaginarás la gran cantidad de datos que se analiza. A esto, amigos, se le llama Big Data. Y ahora que sabes que es Big Data, te estarás preguntando, bueno, pero ¿cuáles son esos datos masivos en el Tour de Francia? Bueno, imagínate que por cada competidor en este tour están tomando 53 mediciones por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas mediciones van a tomar, por ejemplo, posición, velocidad, aceleración, inclinación, clima, gap entre los diferentes corredores. Es decir, hay muchos datos que se están tomando y estos son en cada segundo. Que si esos datos los multiplicáramos por cada hora, tendríamos aproximadamente unos 190.000 datos. Y si esos datos los multiplicáramos por los 184 participantes que tenemos ahí, ya tenemos unos 35 millones de datos. Como ves, 53 datos apenas de cada competidor, pero tomados en muy poco tiempo, hacen que estos datos sean masivos y por supuesto sea imposible que una persona los lleve a mano. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo se obtienen estos datos? Aquí entra otra de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y es IoT o el Internet de las Cosas. IoT o Internet de las Cosas es cuando las cosas literalmente se conectan a Internet. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. En la actualidad, imagínate que tienes una Smart Band. Esta Smart Band normalmente se va a conectar vía Bluetooth a tu celular y desde tu celular le va a dar permisos para que por medio de la red Wi-Fi del celular mande datos a la aplicación o a la nube. Entonces, esta banda no se conecta directamente a Internet. Esta banda está conectada a través de tu celular por Internet. Pero ahora imagínate esta otra situación. Imagínate que la banda directamente se pudiera conectar a Internet. Eso haría que esté mandando datos todo el tiempo. Además que con anterioridad tú le hayas dado permiso y hayan tenido situaciones de seguridad para que no intersecten o no dañen los datos que están saliendo de estas bandas.
Así, por ejemplo, las cosas que hoy en día ya vemos en IoT son cerraduras eléctricas. Estas cerraduras las ponen actualmente en las casas como las cerraduras que funcionaban con huella digital, pero en vez de una huella digital, tú las puedes abrir a través de una aplicación. Entonces, si un familiar tuyo va a quedarse en tu casa y tú no le pudiste dar las llaves porque no estaban en la misma ciudad, simplemente cuando llega tu familiar, desde una aplicación, abres la cerradura. ¿Por qué? Porque esta cerradura está conectada directamente a Internet. Eso es, amigos, el Internet de las cosas directamente conectadas a Internet. Y a medida que va pasando el tiempo, veremos más cosas conectadas así. Por ejemplo, se estima que el refrigerador o la nevera estará conectado a Internet. Va a ver si tienes huevos, leche, qué sé yo, las cosas que tú consumas, y los que se te vaya acabando, él mismo podrá llamar al supermercado a encargarlos. Eso quiere decir que van a ser comunicaciones máquina a máquina y no humano-máquina o humano-humano como se venían haciendo tradicionalmente. Ahora, en el caso del tour, ¿cómo se usa el IoT? Bueno, ya decíamos que una persona no puede estar tomando los registros de los 35 millones de datos que se están generando por hora. Pero, ¿qué se haría entonces acá? Bueno, en las bicicletas se pone un dispositivo IoT que va debajo del sillín. Este dispositivo tiene integrado un GPS que es capaz de enviar datos cada 400 milisegundos. Con estos datos, ¿qué cosas se calculan? Se calculan cosas como la velocidad, la aceleración, la posición, la pendiente, entre otras. Por supuesto, adicionalmente tiene otros tipos de sensores que van midiendo otro tipo de variables, y estas variables se van actualizando en tiempo real. Pero ten en cuenta una cosa, aquí lo importante es cómo llevar los datos hacia la nube o cómo llevar los datos hacia puntos de procesamiento. Y si te imaginas, el Tour de Francia es uno de los escenarios más grandes que existen a nivel deportivo. Pues este escenario es un escenario de más de 3.300 kilómetros y adicionalmente es móvil. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos que es móvil? Bueno, que el pelotón sale desde un punto específico a una hora específica y todo el pelotón se va moviendo. Por supuesto, unos se adelantan, otros se atrasan, pero va moviéndose todos los ciclistas o todos los corredores, algunos dirán saliendo de competencia, etc. Entonces te imaginarás que no es una red que se quede estática en un lugar como podría ser, por ejemplo, en un escenario como un estadio de fútbol, donde la red está estática y los jugadores solo se mueven en un espacio confinado pequeño. En este caso no, aquí todo se va moviendo. Para que esto pueda funcionar, se usa una red que se llama Mesh. Este tipo de red hace que diferentes dispositivos se puedan comunicar entre sí para enviar los datos. Para que tengas una idea, cuando tú tienes una comunicación en tu casa hacia Internet, lo haces con una topología llamada estrella. Esta topología estrella quiere decir que todos los usuarios, es decir, tu celular, tu televisor o todos los dispositivos que puedas conectar al Wi-Fi, van conectados directamente al router y el router envía esos datos a Internet. Esa topología la conocemos como estrella. Bueno, en este caso la topología es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí se van a enviar datos a diferentes puntos y cada uno de estos puntos va a seguir enviando datos. Así generamos más bien como una malla, a diferencia de una estrella, por eso el nombre Mesh, y los datos se van a ir compartiendo. ¿Estos datos cómo se envían? En el caso del Tour, bueno, las bicicletas estarían enviando tanto los datos al primer receptor que puedan encontrar, que entre ellos pueden ser, por ejemplo, una moto de las que van transmitiendo en TV, que tienen receptores y transmisores. También puede ser un carro de los que también llevan cámaras o llevan aprovisionamiento, o podría ser un helicóptero. Tienes que tener en cuenta que en el Tour, en muchas locaciones de las que ellos se están moviendo, no hay red de alta velocidad donde se puedan enganchar estos datos. Así que tienen que mover toda esta red por todo el transcurso del Tour para que los datos puedan llegar. Y esta tecnología se hace con tecnología Mesh, que es muy usada en IoT. Una vez los datos han pasado de las bicicletas hacia las motos, o de las bicis a los carros o a los helicópteros, de ese punto van a un concentrador. Este concentrador va a ser el Big Data Truck, que son unos camiones donde está toda esta tecnología integrada. Ahí, amigos, se realiza gran parte del almacenamiento de estos datos y del análisis, y se usa otra tecnología de la cuarta revolución industrial llamada Edge Computing. Edge Computing, o computación del extremo, o computación en las fronteras, es una arquitectura de computación distribuida en la cual se hace procesamiento en sitio.
Con esto lo que se busca es que se tengan tiempos de latencia menores y además anchos de banda más rápido. Por supuesto, esta tecnología se une con la tecnología de Cloud Computing y pueden trabajar juntas. Algunos datos se analizan en la nube y otros datos se analizan en el extremo. Esto, amigos, es Edge Computing. Y si estás haciendo algún proyecto con electrónica, con sistemas de control o de pronto una aplicación en IoT y tienes algún problema o quieres aprender sobre esto, nosotros podemos ayudarte. Comunicarte con nosotros es muy fácil. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico o a través de nuestro sitio web www.dynamoelectronics.com. Además, con nosotros puedes conseguir diferentes boards, sensores, actuadores o de estas tecnologías para implementar tu proyecto. Recuerda www.dynamoelectronics.com y conecta tu ingenio. ¿Y cómo funciona el Edge Computing en el Tour de Francia? Bueno, miremos lo siguiente. Imagínate que cada GPS nos puede dar datos cada 400 milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 400 milisegundos puedo tener un dato diferente de velocidad, aceleración. Pero esos datos de velocidad y aceleración normalmente los tomamos como datos promedios. Es decir, no tomamos un solo punto, sino tomamos varios puntos para tener una velocidad promedio. Y es la velocidad que a la final se despliega en las pantallas de los televisores. Cuando te dicen este corredor va a tal velocidad o tiene tal aceleración o está pasando por una pendiente tal. Estos datos son promediados. Entonces imagínate lo siguiente. Si tenemos un dato cada 400 milisegundos, yo podría tomar 10 datos de ellos, es decir, en 4 segundos puedo tomar 10 datos, promediarlos y sacar el dato de la velocidad. Si nosotros hacemos eso, lo que haríamos en Edge Computing es reducir los tiempos tanto de procesamiento del dato como los tiempos de latencia y ancho de banda. ¿Por qué? Porque yo no tendría que enviar a la nube ya los 10 datos para que sean procesados allá. Yo proceso en sitio, es decir, en los Big Data Trunk, proceso estos datos y al procesarlos, cuando envío a la nube ya solo enviaría un dato. Es decir, cada 4 segundos podría enviar un dato de posición y no tendría que estar enviando 10 datos. Es decir, cada 4 segundos podría estar enviando, por ejemplo, un dato de velocidad o el dato de aceleración en vez de enviar 10 datos. Eso reduciría automáticamente para este dato el ancho de banda en un 90%. Y en algunas otras ocasiones va a hacer que los tiempos de latencia sean más bajos. ¿Por qué? Porque este dato, una vez llegue al servidor, puede ser desplegado automáticamente y no tendría que ser procesado. Otra de las innovaciones que usa el Tour de Francia es el Digital Twin. Digital Twin o gemelo digital es otra de las tecnologías utilizadas en la industria 4.0 y esta trata de generar un modelo digital del proceso que estás haciendo en el mundo real. Por darte un ejemplo, imagínate que estás montando en una planta un sistema con motores, bandas transportadoras, etc. Pero antes de montarlo en sitio quieres ver cuáles son las condiciones, quieres simular los procesos para saber cuánta eficiencia va a tener, si los procesos no chocarán entre sí, si tienes, por ejemplo, algún atascamiento o problemas que se te puedan presentar. Entonces lo que haces es que esa planta o esa parte del proceso la haces digitalmente y al tenerla digitalmente ahí puedes hacer todas las simulaciones que requieras. Esto te ayuda, por supuesto, a predecir, a proyectar y a prevenir posibles fallos en el mundo real. A eso en la industria 4.0, amigos, le llamamos Digital Twin. Y sí, creo que te lo estás imaginando. En el Tour de Francia, ¿qué hicieron para hacer el Digital Twin? Bueno, recrearon todo el Tour de Francia a nivel digital, es decir, digitalizaron todos los 3.300 kilómetros que recorre el Tour. Es decir, esto es una tarea grandiosa y esto le permite a los organizadores del Tour tener una logística impecable. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, en el Tour no solo están los 184 ciclistas, por supuesto, están motos que van haciendo grabaciones, carros que van haciendo también grabaciones, pero al mismo tiempo son carros, por ejemplo, de equipos donde llevan bicicletas, equipo técnico, etc. Adicionalmente tenemos helicópteros para tomar tomas, valga la redundancia, aérea. Están Data Big Trunk, que ya te comentaba, son los camiones donde están almacenando todos los datos que vienen de las bicicletas y se están procesando. Y adicionalmente hay equipo de médicos, periodistas, etc. Ahora imagínate que todo ese mundo de gente se está moviendo mientras la carrera se va dando. Y
La logística implica que tú debes saber dónde está cada ciclista en cada momento y adicionalmente dónde deberías entonces poner un equipo, por ejemplo, de carro que tenga bicicletas por si llega a haber algún tipo de percance y el ciclista tiene que cambiar de bicicleta, o si vienen en terrenos que puedan llegar a estar mojados, húmedos, etcétera, donde puedes tener paramédicos o médicos cercanos. Es decir, toda esta logística se tiene que anticipar antes de la carrera para que vayas ubicando en cada punto de manera estratégica todos estos actores que tenemos en el Tour de Francia. Así, el Digital Twin del Tour de Francia les permite de manera anticipada hacer todo esto, y eso hace que cuando nosotros veamos la transmisión parece que todo está perfecto, corre de manera fluida, las cámaras van cada uno en su puesto y todo parece salir muy bien. Eso se logra con el Digital Twin. Pero te puedes imaginar que un escenario como estos digitalizado de 3.300 kilómetros tiene una cantidad de datos enorme, es decir, necesita una gran capacidad de procesamiento para poder tener todo esto al día y funcionando de manera fluida. Y aquí entra otra de las revoluciones o de las tecnologías que se utilizan en la cuarta revolución industrial, y es Cloud Computing. Cloud Computing o computación en la nube es una de las tecnologías que te permite hacer cálculos o cómputos en la red. ¿Esto qué significa? Que tú puedes de manera remota tener los servicios de una computadora para poner la computadora a procesar allá y no tenerla procesando en sitio. Es decir, esa computadora está en la nube. Voy a darte un ejemplo para esto. Imagínate que en la actualidad quieres hacer un procesamiento de Big Data como los que hemos hablado en este video, o quieres hacer un procesamiento de inteligencia artificial. Resulta que este tipo de procesamiento requieren computadores que tengan unas grandes capacidades para que puedan procesar todos estos datos. Probablemente el computador que estés usando en tu casa u oficina no sea capaz de hacer este tipo de procesamientos. Entonces, Cloud Computing, ¿qué nos permite hacer? Bueno, hay empresas muy grandes que tienen este tipo de infraestructuras ya montadas, como por ejemplo Amazon, Intel, Google, IBM, entre otras. Estas empresas prestan este servicio. ¿De qué forma? Bueno, es un alquiler. Tú alquilas el servicio que necesitas. Necesitas tal capacidad de procesamiento, lo alquilas por el tiempo específico y ellos te prestan ese servicio. Así tú no tienes que montar esa infraestructura en tu casa, oficina o el lugar donde necesites hacerlo, sino que coges los datos, los mandas a la nube y allá se van a procesar. Una vez estén procesados, los datos bajan. Así en la actualidad funcionan muchas cosas, por ejemplo, de realidad virtual o de juegos online. Y en el Tour de Francia, ¿cómo funciona esto? Bueno, mira, esta es la arquitectura de red que tiene el Tour de Francia. ¿Eso qué quiere decir? Ahí nos muestra cómo viajan los datos desde los ciclistas a los diferentes puntos y vemos que llegan a la nube. Es una nube híbrida, es decir, está una combinación entre una nube privada, pública, o nubes locales y nubes no locales. Esta nube envía después todos sus datos a los diferentes puntos. Eso quiere decir, te ve por streaming, entonces si estás viendo de manera virtual o estás en online viendo el Tour de Francia, bueno, los datos han viajado por esa nube. También, por ejemplo, a los comentaristas les mandan información diferente que no nos llega a nosotros. Esta información viaja a través de esa nube. También para las aplicaciones que se están sacando, esa información va directamente desde la nube, o para la gente que tiene, por ejemplo, pases VIP digitales hoy en día, bueno, también van hacia la nube. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los datos en la actualidad del Tour de Francia están centralizados en una nube híbrida y de ahí se desprenden para las diferentes aplicaciones que como usuarios accedemos para esto. Adicionalmente, como te contábamos en qué es la ventaja de computación en la nube y decíamos que es Big Data y inteligencia artificial, bueno, te podrás imaginar que en el Tour de Francia también tenemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial son algoritmos o trozos de código que intentan emular capacidades intelectuales de los seres humanos. Así, por ejemplo, imagínate que tú tienes Spotify y la lista de reproducción que tienes está empezada a pensar con inteligencia artificial. ¿Cómo es esto? Bueno, los datos que recopiló y que fueron analizados con Big Data, como te contábamos en el ejemplo anterior, estos datos ahora van a empezar a ser analizados para ver qué canciones te pueden recomendar, así como lo haría un ser humano. Si estás escuchando una lista de rock, bueno, probablemente te voy a recomendar rock. De pronto no te voy a recomendar un reggaetón porque tú estás escuchando todo el día rock.
Los seres humanos podemos hacer este análisis, esta interpretación y hacer o aconsejar qué música escuches. Esto mismo, amigos, lo puede hacer inteligencia artificial. Entonces toma los datos, los analiza y con base al análisis que hace, te da una recomendación. Así funciona, amigos, inteligencia artificial, como la forma en que pensamos los seres humanos. Y bueno, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en el Tour de Francia? Bueno, imagínense en el Digital Twin, donde tienen todo el recorrido simulado y estás viendo en tiempo real todas las condiciones de carrera. Aquí entra la inteligencia artificial para adelantarse a los hechos y saber qué es lo que va a pasar. Esta información va a los organizadores y los organizadores con base en esto van tomando esas decisiones de enviemos por acá las motos, enviemos por acá los helicópteros, alistemos puntos para, no sé, para médicos, para hidratación, qué sé yo. Todo lo que van necesitando en la logística, gracias a la inteligencia artificial, puede irse anticipando, porque ya les he contado, son millones de datos a analizar. Un ser humano no podría analizar esa cantidad de datos y la inteligencia artificial lo puede hacer. Adicionalmente, y una de las aplicaciones que hoy en día tú puedes usar con inteligencia artificial del Tour de Francia son los datos estadísticos y las proyecciones que se hacen de estos. Así, inteligencia artificial toma todos los datos que han obtenido de un corredor en específico, los va analizando y con esto nos da tanto las estadísticas como saca las proyecciones. Si quieres acceder a esta aplicación es muy fácil con el hashtag LeTourData y con eso puedes acceder a los datos que se están generando directamente de la inteligencia artificial usada en el Tour de Francia. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre tecnologías 4.0 y cómo estas tecnologías no están de pronto por ahí en una fábrica que tú no sepas cómo escondida, cómo funciona. No, son tecnologías que cada día se van integrando en nuestro día a día. Como les contaba, aplicaciones como Netflix, Spotify ya usan tecnologías de la revolución 4.0 como Big Data, inteligencia artificial y como ven, carreras como el Tour de Francia también las usa integrando IoT, Cloud Computing, etc. Así que amigos, esperamos que este video les haya gustado. Si tienen dudas o comentarios, por favor déjenla abajo en la cajita de comentarios. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerle a todos sus comentarios y likes de los otros videos que hemos venido sacando. Y por supuesto te voy a pedir el favor que si este video te gustó, nos dejes un like. Todos tus likes y suscripciones a nuestro canal nos motivan y nos ayudan para seguir generando material como este. Y recuerda activar la campanita porque con esto cada semana te estarán llegando las notificaciones de los videos que sacamos en los cuales hablamos sobre tecnología, electrónica y robótica y sistemas de control. Y estoy seguro que les va a encantar. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Hasta la siguiente. Chao, chao.